¿Cuál es el reto para la Zagarpa en términos de la temática que estamos abordando el día de hoy? El crecimiento poblacional implica pues, la pérdida de zonas agrícolas, la pérdida de bosques, y este mismo crecimiento poblacional demanda más recursos de alimentos. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos. Y además de eso, las condiciones climáticas hacen que los modelos para poder hacer estimaciones, hacer cálculos de biomasa, en fin, no sean los exactos, y hay que tropicalizarlos basados en estas condiciones que ahora tenemos. Quisiera hacer una revisión de lo que tenemos en México, en la Zagarpa, en el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, que es donde yo laboro actualmente como director de relaciones espaciales, y esos elementos que hemos discutido durante la mañana, que nos hemos, algunos apasionados por el software, otros por el hardware, otros por el método, pero en realidad el actor principal en todos estos proyectos son los datos. Y en nuestro país tenemos una carencia importante de datos, y esta tecnología que tenemos en la Zagarpa intenta acopiar datos que sean actuales y confiables. Tenemos una red de técnicos en campo, más de 500 técnicos que trabajan levantando estadísticas de una manera tradicional, basados en una metodología, pero levantando datos con una observación visual, entrevistas, registros. Tenemos técnicos espaciales, más de 130 técnicos que están utilizando sistemas de información geográfica, acopiando datos en campo para poder comparar los datos que se levantan de manera tradicional y fortalecer la estadística. Tal vez algunos saben que la Zagarpa, por más de 12 años, ha administrado antenas de recepción satelital, que es la Hermex, está actualmente en la CEMAR. Acabó la vida útil ya de esta antena, la estamos desmantelando. Estamos en un trabajo conjunto con la Agencia Espacial Mexicana para poder retomar esta antena y hacer otros trabajos. Y desde el 2012, ya en el 2013, el señor presidente inauguró la antena Hermex-NG, que le quitamos eso de NG porque ya no es de nueva generación, ya es algo que estamos operando día a día. Y esta antena tiene estas son las dos antenas, esta es la CEMAR, y esta es la nueva estación, esta es la 22 zona militar en la Sedena, y esta es la estación de recepción México. Recibimos la telemetría de dos satélites, Spot 6 y Spot 7. Tenemos un contrato con la empresa Airbus, defensa del país, y cada año en la época de estiaje, de noviembre a abril del siguiente año, hacemos un cubrimiento nacional con 822 imágenes para poder tener una visión de lo que va del antes del año, y ya durante el transcurso de este año pues se presentan fenómenos que nos permiten comparar lo que había antes con lo que está ocurriendo en la actualidad. Por eso tenemos un acervo de más de 600,000 imágenes que están disponibles. Y eso me preocupa, digo que me preocupa 600,000 imágenes, porque se mueve muy poco, la utiliza muy poco la gente en proyectos que deberían estar todos los investigadores, la administración pública general, que es hasta cierto punto ajena al uso de la tecnología geoespacial. Los que siempre piden imágenes son la UNAM, CONAVIO, INEGI, la CEMAR, la Sedena, pero son los clientes frecuentes. Y el año pasado estábamos platicando aquí en este mismo escenario, en la universidad, y ofrecíamos imágenes. Poco ha crecido esta demanda de imágenes, y es en parte una de las declaraciones de las que se hicieron el año pasado, de la formación de capital humano que acceda a esta tecnología. Entonces, es la primera preocupación que tengo como servidor público, como mexicano, el que podamos utilizar estas imágenes para los proyectos que hacemos día a día.
Como les decía, tenemos más de 105 instituciones inscritas en este esquema de gestor. Las instituciones son gratuitas. Hay diversos niveles de usuarios. Para los usuarios que utilizan la información para decisiones que tienen respuesta inmediata, tenemos un protocolo de atención y solo hay que inscribirse en este esquema y ya obtienen las imágenes de satélite. Como tenemos todas las efemérides de los dos satélites, podemos saber cuándo va a pasar el satélite. La única condición es que no haya nubosidad, que sea de día, y que el satélite tenga una órbita cercana de la zona donde vamos a hacer la toma. Con estos elementos podemos atender algún requerimiento. Es importante mencionarles que tenemos un protocolo de adaptación, como decía, si hay una solicitud de la Sedena, o de la CEMAR, o de la PGR, van primero ellos. Los asuntos que tienen que ver con seguridad nacional se atienden primero, después ya van los de seguridad alimentaria y después los de investigación, que se supone son de menor urgencia para el país. Pero ¿qué está haciendo la SAGARPA en estos términos? Como les decía al principio, la dinámica de nuestro territorio es muy fuerte. Entonces, contar con datos de la fuente oficial, que es el INEGI. Yo trabajé 20 años en el INEGI, y los datos no se actualizan como el usuario requiere. Entonces luego tomamos decisiones con datos de un país que ya no es. Si hablamos de 30 millones de hectáreas de frontera agrícola, pues ya no es eso. Ya son 28 millones de hectáreas de frontera agrícola con las cuales tenemos que gestionar nuestro país y darle comer a todos los mexicanos. Entonces aquí lo que estamos viendo es esa frontera agrícola que de manera conjunta hacemos con los técnicos de todo el país. Ellos conocen el territorio en cada estado y ellos hacen esta división de dónde hay frontera agrícola con imágenes satelitales a una resolución de 1.5 en macro y 6 metros en multi. Con eso hacemos esta frontera agrícola. La quisimos hacer año con año, pero los presupuestos no nos alcanzan para ello. Entonces lo estamos postergando hasta 18 meses. Tenemos que ingeniárnoslas incluso utilizando gente de servicio social para poder cumplir con esta meta de país que nos hemos establecido. ¿Para qué sirve la frontera agrícola? Bueno, muchos son los usos. Cuando hay un desastre natural que afecta a la agricultura, normalmente los estados tienen una herramienta de política que se llama cadena, que es un recurso que se les da a los productores para poder solventar la situación que ocurrió, independientemente de si tienen algún seguro catastrófico, ¿no? Se les da ese recurso. Bueno, como hay dinero, resulta que de momento salen más hectáreas de las que incluso tiene el Estado, una declaración de desastre. Esta realmente nos sirve para identificar dónde posiblemente hay cultivo y dónde de plano o es tierra ociosa o es una localidad urbana. Otro trabajo, proyecto que estamos desarrollando en la SAGARPA es de la dinámica agrícola, de la frontera agrícola. Resulta que, con lo que se acaba de decir, de que tenemos la consigna de hacer más eficiente el campo mexicano, es identificar dónde hay tierras que se puedan reactivar, que tengan la vocación que han sido en algún momento dedicadas a la agricultura, sin afectar las zonas naturales protegidas. Entonces, con esto utilizamos las imágenes de los 10 años y estamos identificando esos 3 elementos: dónde persiste la agricultura, dónde se perdió porque probablemente se hizo un desarrollo urbano, y dónde ganó. Donde ganó es probablemente que se haya probablemente haya habido un cambio de suelo de bosque a agricultura. Eso es donde tenemos que tener cuidado y identificar dónde podemos reactivar la agricultura. Para lo que nos sirve también la tecnología es para detectar cambios en el territorio. Si vemos una imagen de 2006, como está aquí hay un establo de engorde de ganado. Aquí está. Si tomáramos los datos para hacer estadística, diríamos que hay una cantidad de cabezas de ganado para las estadísticas. Pero, si vemos la imagen de 2009, el crecimiento ya es mayor en esta zona de estudio. Luego,
Ya vemos un mayor crecimiento de este lado, ya creció en esta otra parte, ya me pasé, y aquí ya utilizamos para 2014 aviones no tripulados para identificar a un nivel más detallado incluso las cabezas de ganado. Aquí fuimos al algoritmo que aplicamos. Hicimos el vuelo del avión tripulado a las 6 de la mañana, que es a la hora a la que le dan de comer el ganado. Salieron todos, se quedaron unos cuantos nada más en las zonas de sombra, y se le aplicó un punto a cada una de las cabezas, se hizo una densidad y luego se extrapoló a toda la zona de estudio. Nos dio cerca de 80.000 cabezas de ganado, increíble en esta zona. También utilizamos las imágenes para la estimación de superficies agrícolas. ¿Qué significa esto? El dato de maíz que se da, por ejemplo, en Sinaloa, lo compulsamos con esta estimación. Aquí vemos las estadísticas, la frontera agrícola y luego el trabajo de campo en las zonas de aleatorias. Luego se hace la adquisición en la misma fecha y después se hace una clasificación supervisada. Ya después de esta clasificación supervisada se saca la estimación de superficie que se compulsa con los datos estadísticos. En algunas zonas hemos tenido que modificar la estadística que levanta el técnico de manera típica, porque pues como no hay una forma de compulsarlo, el técnico levantaba el dato anterior y el anterior, y ya con esto podemos tener un elemento para identificar que estaba haciendo un trabajo pues, de copiar y pegar. Ya con esto podemos afinar las estadísticas que presentamos, que son útiles para el dato del PIB que da el INEGI mensualmente. Y con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, con el CIN, estamos haciendo esta calculadora de pronósticos para el trigo. Funciona para los valles, los grandes valles de este país, que son el Valle de Yaqui, Mexicali, el Valle de Santiago. Lo que hacemos es una toma en el periodo de siembra del trigo, y a partir de eso se utiliza una calculadora de pronóstico, una calculadora de nitrógeno, para poder identificar dónde hay que aplicar nitrógeno en la parcela. El nitrógeno es un fertilizante que ayuda al crecimiento del trigo. Entonces lo que hacían los productores es que si no estaba desarrollando de manera homogénea el trigo, pues distribuía el nitrógeno en toda la zona, y esto ocasionaba una mayor inversión en los recursos del productor, y además de eso una contaminación de los suelos, porque el nitrógeno, eso es lo que genera la aplicación. Entonces ya es más preciso en las zonas rojas y en las zonas verdes donde hay que aplicar este fertilizante. Y este es el proyecto que a mí me gusta mucho comentar, porque el PROAGRO es uno de los programas más grandes que tiene la Xarapa, el más grande que tiene la Xarapa. Tiene un padrón de 4 millones de productores. Entonces se dan recursos para incentivar la producción. Y todos sabemos, los que tienen familiares en el campo, que el PROAGRO o el PROCAMPO, como se llamaba antes, era el que dotaba de televisiones, fiestas para la quinceañera, todo. O sea, llegaba el PROAGRO, el productor tomaba el recurso y ya estaban las caravanas de televisión, de todos los que vendían productos para venderle al productor, y con ese PROAGRO comprar enseres domésticos o fiestas. La política de este gobierno ha sido incentivar el campo. Es muy complicado. Todos criticamos el campo y decimos que es un campo que no produce. Y yo he visto ejemplos en los que sí es muy triste ver cómo está el campo, pero hay otros ejemplos en los que el campo es muy productivo. Es cómo se invierten los recursos. Entonces, esta consigna que el secretario de la Xarapa dijo, hacer el campo productivo a través de esos incentivos, que no sean asistencialistas como lo eran, con eso a través de la percepción remunerativa. ¿A qué me refiero? Imagínense verificar, si le das a 3.9 millones de productores recursos, ¿cómo los verificas?
Se hacía antes a través de visitas, no eran aleatorias, y no podías extrapolar la muestra. Bueno, ahora lo hacemos con esas imágenes. Hacemos la toma en el periodo dado, por ejemplo, o otoño-invierno. Hacemos la toma en la etapa fenológica en la que debe estar el maíz en una etapa fenológica adecuada. Entonces, ya con eso se hacen las tomas, se hace la visita a campo, se hace la clasificación y se da un espectro de valores de verdad. Me refiero pues a, le damos lo que está sembrado y no sembrado. No es una respuesta dicotómica, en realidad es probablemente sembrado, duda o probablemente no sembrado. Y ya con esto se enlistan los premios, tenemos de cada uno de los premios el nombre del productor y el área, y entonces ya con los más grandes se obtiene cuál es sembrado y se va a visitar. Ya con eso podemos hacer una política pública mucho más precisa y obtener recursos, vigilar que los recursos se apliquen de manera correcta. Y bueno, las estadísticas agrícolas son muy pocas en la historia de este país. Tenemos la del 91, la del 2007 y hasta ahí. Entonces necesitamos hacer encuestas. Para hacer encuestas, ustedes saben que hay un marco área de muestreo y un marco lista. Entonces estamos construyendo el marco área de muestreo junto con el USDA de Estados Unidos y el NAS para poder hacer las encuestas y entregar valores cada mes, cada 3 meses y tener datos mucho más certeros en un menor tiempo. Estamos trabajando con el azúcar, que es la organización que se encarga del azúcar, para hacer la estimación de áreas de superficie. Estamos en un proyecto que está muy bien armado y estamos llegando hasta el punto de la agricultura de precisión. El padrón cafetalero también lo estamos levantando. Ya tenemos cerca de 100.000 productores, eran 500.000 productores registrados, no son tantos en el país. El problema del padrón cafetalero el café está muy serio en este país. Estamos teniendo unas problemas de sanidades increíbles con la roya del café. Y cuando no tenemos posibilidad de hacer una toma válida a pequeña velocidad, utilizamos drones, que son ya unos UAS, para poder hacer la toma de una zona en particular a través de una secuencia de vuelo. Bueno, pues ya para terminar, esas son las ventajas de utilizar los drones. Podemos identificar qué tipo de cultivo tenemos y hacer un conteo de plantas y hacer estimación de rendimiento de superficie. Estamos haciendo una biblioteca de firmas espectrales para poder identificar y hacer las estimaciones más precisas con los diferentes tipos de cultivos. Y me voy hasta el final para ver. Bueno, ya me lo dejo ahí para poder hacer las conclusiones. Gracias.